Hola artista, como siempre te cuento en mis vídeos, es muy importante qué datos analizamos y de qué fuentes conseguimos estos datos para hacer el análisis de cualquiera de las oportunidades inmobiliarias que analizamos. En este vídeo te voy a contar todos los datos que yo utilizo para hacer este análisis y cuáles son las fuentes de donde consigo toda esta información. Vamos a ver pues cómo evoluciona la población, cómo crece la renta per cápita, el paro, el equilibrio entre el número de pisos publicados para alquilar y para vender en esa misma población, si hay universidades, hospitales y muchos otros datos que son, en mi opinión, muy importantes a analizar antes de realizar cualquier compra de un inmueble. Así que, si quieres saber qué datos analizo y con qué fuentes trabajo, quédate en el vídeo. Empezamos con el primer bloque, la población. Es muy importante saber la cantidad de habitantes que viven en la población en cuestión. Y no solo cuánta gente vive en esta población, sino también cuál es su evolución. Para el análisis de la población, la página web que yo utilizo es la de Foro Ciudad. Vemos por aquí que en la web de Foro Ciudad podemos buscar pues, la población en cuestión. Todo este vídeo lo vamos a hacer con el ejemplo de Sagunto, en Valencia. Primero lo que encontramos es la evolución de la población. En este caso tenemos datos desde 1900 hasta el 2024. Podemos pues, ver cuál es la población actual, cuánto ha crecido en el último año y podemos ver también pues, el gráfico. Pues obviamente a la hora de invertir en un inmueble es importante que la población pues, esté creciendo, ¿no? Como más crezca, más viviendas se va a necesitar. Si no se construye toda esa vivienda que se necesita, eso lo que va a hacer es apretar los precios hacia arriba. Por lo tanto, nos podemos asegurar una revalorización de ese inmueble y no solo eso, sino que también pues, una necesidad de alquiler. Por lo tanto, le podemos ir a sacar rentabilidad en el alquiler y en la compra, reforma y venta. Además, no solo vemos la evolución en esta página, sino que también vemos una comparativa tanto del número total de habitantes como la diferencia respecto al ejercicio anterior, el año anterior, de pues, las principales poblaciones o ciudades cercanas o parecidas al municipio que estamos analizando. No solo nos da toda esta información, sino que también podemos ver gráficos como este que vemos aquí, que es la densidad de población. Dentro de toda la población, pues podemos ver en qué parte de la población pues hay más o menos densidad de habitantes. Y finalmente, también podemos ver pues en modo tabla la evolución de la población, no solo el total, sino también pues cuántos hombres y mujeres hay en cada uno de los años. Seguimos con el segundo bloque, el IRPF o la renta per cápita. Es muy importante saber cuál es la renta per cápita de la población en cuestión, si crece o decrece, incluso compararla con poblaciones cercanas. Para el IRPF y la renta per cápita también podemos utilizar la misma página web de Foro Ciudad. En este caso, la información que nos da es, en primer lugar, cuál es la renta per cápita promedio, si ha aumentado o ha disminuido respecto al ejercicio anterior, y podemos ver aquí una gráfica en la que se nos compara la evolución de los últimos años de la población en cuestión, pero también, pues en este caso, cuál es la de España, cómo ha evolucionado conjuntamente con la de España, cómo ha evolucionado respecto a la Comunidad Valenciana, etcétera. Podemos ver si está por encima o por debajo de estas medias y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Además, también lo podemos ver aquí en formato tabla, con los distintos porcentajes de variación, etcétera. Y finalmente también nos hace una comparativa con pues, estos municipios cercanos o parecidos para poder ver si está por encima o por debajo de pues estas poblaciones que tengamos más próximas. Y también pues, nos da esta última tabla en la que nos compara con lo que es la liquidación del IRPF de la población versus el presupuesto del ayuntamiento anualizado. El tercer bloque es el paro o la tasa de desempleo. También es muy importante saber qué paro hay en esa población, cuál es la evolución y también en este caso compararlo con poblaciones cercanas. Para los datos del paro o del desempleo, en este caso utilizo la web de Datos Macro de Expansión, que también pues, os dejaré por aquí abajo en la descripción del vídeo, en el que también por población podemos ver la evolución. Podemos ver cuál es el paro último que tenemos, en este caso septiembre de 2025, pero también bueno, ver el paro versus la población que hay en ese momento, en ese año, y también podemos ver la evolución. Y no solo nos da esta información, sino que la podemos ver graficada, como podemos ver aquí, con también quién está gobernando en cada uno de estos periodos. Y finalmente también tenemos la comparativa de estos mismos datos con los municipios cercanos. El cuarto bloque es el origen de la población. Es importante saber qué porcentaje de la población es nacional o extranjera.
Y no solo eso, sino saber también cuál es el origen de esa nacionalidad extranjera. Para el origen de la población, también volvemos de nuevo a la página web de Foro Ciudad, en este caso de nuevo para la población de Sagunto, en la que podemos ver pues, un gráfico de quesito en el que vemos porcentualmente cuáles son los orígenes de la población actual, en este caso de Sagunto. Podemos ver los que viven en Sagunto y han nacido en Sagunto, podemos ver los que han nacido en Valencia, los que han nacido en la Comunidad Valenciana, también los que han nacido en el resto de España pero ahora viven en Sagunto, y finalmente pues el porcentaje de extranjeros, que en este caso sería un 17%. También podemos ver pues, los distintos porcentajes, la evolución, etc. Y no solo eso, sino que también podemos ver pues en este gráfico, en modo gráfico, pues cómo ha ido evolucionando, cuál de estos o de estas partes del quesito están creciendo o disminuyendo. Y finalmente, también en este apartado de aquí, dentro de lo que son los extranjeros, podemos ver cómo se divide, pues desde el 100% de los extranjeros, cuál es su origen. Podemos ver los distintos países que conforman pues, los extranjeros que viven en esta población de Sagunto. En este quinto bloque vamos a ver el equilibrio entre la oferta de compraventa y la oferta de alquiler. Es importante revisar en la población en cuestión cuánta vivienda hay publicada en alquiler y cuánta vivienda hay publicada en los portales inmobiliarios de compraventa. Hay un ratio de equilibrio entre estas dos ofertas que vamos a analizar. Para el análisis del ratio entre la oferta de alquiler y la oferta de compraventa, se dice que un equilibrio natural del mercado, para un mercado que esté sano, es que el 70% de los anuncios tendrían que ser anuncios de compraventa y el 30% de los anuncios de esa población tendrían que ser de alquiler. Para ello, pues nos vamos al principal portal inmobiliario en España, que es Idealista, y de nuevo, en el caso de Sagunto, lo que hacemos es realizar una doble búsqueda. Una búsqueda para saber cuántas casas y pisos de alquiler hay en esta población, que en este caso para alquiler tenemos 74 viviendas, y en la siguiente pestaña que vemos el número de viviendas que hay de compraventa, en este caso 311. ¿Qué haríamos aquí? Pues haríamos la suma de las 311 viviendas más las 74, que dan un total de 385 viviendas. Y ahora lo que haríamos es dividir el dato de las viviendas en alquiler dividido entre 385 y el dato de las viviendas de compraventa divididas entre 385 y veríamos qué porcentaje representa cada uno de ellos. En este caso vemos que un 19% de las viviendas publicadas son de alquiler. Por lo tanto, prácticamente el 80% de las viviendas son de compraventa. En este caso estamos viendo que este ratio no se cumple el 70-30 que comentábamos, sino que está más hacia el lado de la compraventa. Como ya sabíamos, en España falta vivienda de alquiler y aquí se demuestra. Y esto, si nuestro objetivo es comprar ese inmueble para alquilarlo, pues vemos que sería favorable para el inversor, ya que pues falta oferta de alquiler. Por lo tanto, demanda de inquilinos no nos va a faltar. En el sexto bloque vamos a analizar un aspecto muy importante para cualquier población, que es la existencia o no de hospitales y de universidades. Para el análisis de hospitales y de universidades, que son pues dos características o dos servicios muy importantes a la hora de analizar una población, tanto si hacemos alquiler tradicional, pero sobre todo también si hacemos alquiler por habitaciones, es importante que hagamos un análisis de verificar si esa población dispone de uno o varios hospitales, y lo mismo con las universidades. Esto también nos garantizará que es una población en la que, pues por motivos de trabajo, por ejemplo, o motivos de estudio, vamos a tener una demanda pues garantizada en el futuro. En este caso, lo que hacemos es utilizar cualquiera de las inteligencias artificiales, como puede ser ChatGPT, Gemini, Perplexity, etc. En este caso, yo estoy utilizando Perplexity y le hago una pregunta tan simple como ¿cuáles son todas las universidades en Sagunto o alrededores? Y le haría la misma pregunta para los hospitales. De esta forma, pues aquí nos puede dar cierta información de si existe o no estas universidades en esta población o cuáles son las más cercanas. Lo mismo, como decía, lo repetiríamos para el caso de los hospitales. En el séptimo bloque vamos a analizar todas aquellas noticias o planes que puedan tener un impacto en el crecimiento o decrecimiento de la población, pero también en el aumento o no de la renta per cápita. Fábricas que puedan abrirse en esa población o todo lo contrario, empresas que se marchan y vaya a decrecer el número de empleos
por lo tanto puede decrecer tanto la población como la renta per cápita. Para hacer el análisis de noticias o planes que puedan haber en esa población que vayan a afectar al crecimiento o decrecimiento de la población y también al crecimiento o decrecimiento de la renta per cápita, vamos a repetir el mismo proceso que en el bloque anterior, que es preguntarle en este caso a Perplexity que haga un análisis, ¿no? Una búsqueda en Internet explicando qué es lo que tiene que buscar para ver qué podemos encontrar. En este caso, pues un prompt que podéis utilizar es: eres un analista de mercado inmobiliario y quiero que encuentres todas las noticias de cosas que puedan afectar al sector inmobiliario en Sagunto. Tanto noticias que afecten positiva como negativamente. Como ejemplo, noticias que afectarían positivamente son cualquier novedad que vaya a suceder en la población o cerca, que vaya a generar una cantidad de trabajos nuevos que nos haga pensar que se incrementa la población. Esto generará una necesidad de vivienda o subirán los precios. Otro ejemplo sería cualquier noticia que nos dé la perspectiva de que suba la renta per cápita en la zona, teniendo mejores potenciales inquilinos en la zona con mayor capacidad de pago del alquiler. Como ejemplo de aspectos negativos sería la marcha de alguna empresa, el cierre de una zona industrial, etc. ¿Vale? Le estamos dando el contexto a la inteligencia artificial del tipo de noticias que queremos buscar. En este caso, pues nos responde, de hecho por eso ya he cogido el ejemplo de Sagunto, que sabemos que pues Volkswagen, bueno, van a haber una serie de fábricas, ¿no? De negocios que se van a abrir y que pues se espera que vaya a subir la población por toda la atracción de empleo que va a generar. Pues en este caso, la IA, después de hacer esta búsqueda en Internet, pues ha encontrado este tipo de noticias. La gigafactoría de Volkswagen en Sagunto creará aproximadamente 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos. Pues esto va a hacer que mucha gente venga a vivir a Sagunto, por lo tanto va a haber un incremento de la demanda tanto de pisos de compra como de alquiler. También nos habla del ayuntamiento y promotores privados están desarrollando nuevas promociones de vivienda. El alcalde destaca el desarrollo industrial que va acompañado del crecimiento poblacional, mayor presencia de la vivienda. Bueno, pues una serie de noticias que de hecho nos las ha clasificado como las noticias que afectan positivamente, pero también nos habla de noticias que pueden afectar negativamente y nos hace una conclusión. Pues toda esta información la debemos de tener en cuenta en el análisis de datos de la vivienda que estamos analizando. En el bloque número 8 vamos a hacer un análisis de datos real, tanto de la evolución del euro metro cuadrado de compraventa, como también todos los datos demográficos y sociales del potencial comprador. Finalmente, vamos a hacer el análisis del euro metro cuadrado de compraventa de una vivienda en la zona en cuestión que estamos analizando, pero también todos los datos sociodemográficos del potencial comprador. En este caso, como ya te he hablado en vídeos anteriores del canal, recientemente tenemos el portal estadístico del notariado en el que tenemos toda esta información en la que no son estimaciones, sino que son datos reales de los notarios, de todas las compraventas que se realizan en España. En este caso, aquí ya lo tengo abierto, en el que podemos ver pues el caso de Sagunto, pues toda la información que nos da este portal, que como os decía en un vídeo anterior hemos analizado todo el detalle, pero podemos ver pues el precio metro cuadrado, el número de compraventas, que también es importante para saber cómo de líquido es este mercado, el importe promedio de estas compraventas, la superficie media, que nos da un indicador de la tipología de vivienda que tenemos, y podemos hacer un análisis pues a distintos periodos históricos hacia atrás. Podemos ver gráficos o en formato tabla de todos los datos, la subida o bajada porcentualmente de los precios, si son casas o pisos, si son primera o segunda mano, la distribución de los compradores, la edad media, el origen, etcétera. Todo esto son datos que, si queréis saber todo el detalle, como os decía, pues un vídeo anterior del canal en el que repasamos. Y no solo a nivel de la población en modo global, sino también podemos ir a cada uno de los códigos postales que puedan conformar esa población. Esta, a día de hoy, sería la mejor forma de sacar datos, porque, como os decía, son datos reales, pero también tenía por aquí preparado pues cómo lo podíamos hacer anteriormente, antes de tener acceso a este portal del notariado, que era pues utilizando la página web de Idealista de datos, en la que podíamos ver también para cualquier población, incluso para aquellas poblaciones un poquito más grandes, pues los distintos distritos. También podíamos ver una evolución histórica de cómo ha ido evolucionando el precio euro metro cuadrado, si ha subido, si ha bajado, etc. Toda esta información es la que también tenemos que tener en cuenta previo o durante el análisis de esta oportunidad de inversión para decidir si es una buena o no inversión y si vamos a comprar o no. Para terminar, vamos a ver, no sé si os habéis fijado, que todas estas páginas os las he mostrado desde el navegador de Comet, que es el navegador con inteligencia artificial integrada de Perplexity y que tiene el asistente o el modo agente al cual le podemos no solo preguntar cosas, sino también pedirle que haga cosas.
¿Qué hacemos cuando tenemos toda esta información que hemos estado comentando hasta ahora? Pues podemos venir aquí y preguntarle que acceda a toda esta información que hemos ido generando, que hemos ido creando. Le podemos pedir que acceda a toda esta información que tenemos abierta en las distintas pestañas y que nos haga un resumen. En este caso le pido al asistente de Comet lo siguiente: accede a toda la información de mercado que hay en las distintas pestañas del navegador que tengo abiertas y crea un resumen detallado de mercado de la población de Sagunto. Quiero que analices todos los datos, los compares y crees un informe con conclusiones sobre si Sagunto es o no un buen mercado para invertir con el objetivo de comprar, reformar y alquiler. Le lanzamos esto y lo que esperamos es que analice toda esta información que tenemos abierta en el navegador que acabamos de repasar y que nos sea él el que nos crea este resumen del mercado. Perfecto, pues ya tenemos aquí el resultado y podemos ver que nos ha generado un informe detallado del mercado de inmobiliario y socioeconómico en Sagunto para noviembre de 2025, que es la fecha en la que estamos. Un primer capítulo en el que nos habla de los precios de vivienda y la rentabilidad. Primero analiza la parte de venta con los datos de las distintas páginas que hemos ido abriendo, también para la parte del alquiler. Así que no solo cuando hemos hablado aquí de los pisos que hay en alquiler y los pisos que hay en venta, sino que ha analizado también uno a uno pues cuál es el precio en el que estamos para cada uno de las características, ¿no? De ya sea la compra o la venta. También ha hablado de oferta y demanda, cuántas viviendas hay, que es lo que hemos comentado antes, cuál es la evolución. Un segundo capítulo en el que habla de las características demográficas, qué población hay, si crece o no, la densidad, estructura por edades, la diversidad según el origen, la renta. Un tercer capítulo del mercado laboral y la economía, pues el paro que hay, cuál es la evolución también, afiliados a la seguridad social, el crecimiento natural, renta y servicios. Y un cuarto capítulo que es la tipología de vivienda y urbanismo. Pues también hace un pequeño resumen. Y finalmente, como le hemos pedido, pues nos hace unas conclusiones o una recomendación. En este caso, pues nos dice que tiene una tendencia alcista, que tiene una demanda consolidada, que tiene una oferta variada, que tiene un atractivo turístico y empresarial, que tiene una renta y un empleo pues concretos, ¿vale? Y también nos hace pues un resumen de las debilidades que ha detectado, pues un crecimiento natural negativo, pues hay más defunciones que nacimientos, ¿no? La competencia que puede haber a día de hoy ya en alquiler turístico y de lujo y también el riesgo de sobrepoblación. Y nos hace incluso una recomendación de zonas. Y aquí al final pues termina dándonos pues unos enlaces clave que ha utilizado para poder generar todo este informe. Para terminar os voy a mostrar un truquito de cómo podemos convertir este resumen que nos ha hecho el asistente de Comet en una infografía o en un resumen o en un documento PDF que podamos utilizar con pues mucho más visual. En este caso abrimos Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, y lo que hacemos es pedirle que crea una infografía resumen de todo este análisis de mercado inmobiliario en Sagunto. Y lo que hacemos aquí es copiarle exactamente o literalmente todo el informe que nos acaba de crear el asistente de Gemini. Y no solo esto, sino que aquí venimos y le pedimos que ponga el último modelo de Gemini, que es el de razonamiento con 3 Pro, y en las herramientas le decimos que lo haga con Canvas. Y le damos a enviar. Aquí Gemini ya se pone a trabajar y empieza a crear este informe o esta infografía a partir del código. Podemos ver todo esto, pero bueno, aquí no nos tenemos que preocupar, no tenemos que saber programar. Es la IA la que lo hace exactamente todo, absolutamente todo, y lo acabaremos convirtiendo en una infografía visual. Genial, pues ya lo tenemos. Ha tardado menos de un minuto para convertir todos los datos que nos ha generado el asistente de Comet en este informe que, como podéis ver, pues es mucho más visual. Podemos repasarlo, pues nos hace el análisis de mercado de Sagunto en una fecha concreta, un informe que es inmobiliario y socioeconómico, nos da de inicio en la cabecera pues el precio medio de venta, que es un máximo histórico, que es un crecimiento del 13,4% anual, y podemos ir bajando y viendo los distintos datos que nos resume, ¿no? Pues en el caso de la venta, cuáles son los valores, el stock de viviendas disponible, en alquiler pues exactamente lo mismo, y cuáles son las dinámicas del mercado en obra nueva, de oportunidad, según la tipología, incluso si bajamos pues en la estrategia de inversión de buy and rent, ¿no? Lo que hemos dicho de comprar, reformar y alquilar, pues nos hace un resumen de las fortalezas y los riesgos o debilidades que encontramos específicamente en esta población. Incluso nos da una recomendación de en qué tipo de pisos centrarnos, ¿no? Pues nos recomienda en pisos céntricos de 2 a 4 habitaciones y con un precio de compra inferior a 200.000 euros. Nos hace también un resumen de la demografía, los habitantes totales, cuánto ha crecido respecto al año anterior,
también la distribución según rangos de edad y cuáles son las principales o los principales orígenes de la población extranjera, que son un 17% de la población y principalmente de Rumanía, Marruecos, Colombia y Argentina. Y para ir terminando, pues la parte de economía, la tasa de paro que tenemos, la fecha en la que tenemos, si está mejorando o no, en este caso nos dice que mejora, y cuál es también la renta bruta media de la población, incluso nos dice que está en la posición 28 de la provincia y también pues que el saldo migratorio es positivo. Y finalmente termina el informe con una conclusión que nos dice que Sagunto presenta un escenario de value add, el mercado es líquido pero exige selección profesional de activos. Incluso nos pone cuáles son las fuentes de todos estos datos. En este vídeo hemos visto todos los parámetros o datos que yo utilizo para hacer el análisis de mercado de una zona, para un inmueble en el que estamos interesados, también cuáles son las fuentes o el origen de este dato y como extra hemos acabado viendo cómo generar primero un resumen de toda esta información y cómo pasar esta información, este resumen, en un informe súper visual que podemos convertir en PDF para nuestro propio uso o para compartir con nuestros clientes. Si quieres aprender todos los detalles de este caso de uso o incluso conocer otras formas de utilizar la inteligencia artificial y las automatizaciones, tengo la comunidad de Propia, en la que ya somos más de 250 profesionales del sector inmobiliario, inversores, PSIs, empresas de rent to rent, agencias inmobiliarias y mucho más, en el que constantemente estamos compartiendo nuestras automatizaciones y nuestros casos de uso de inteligencia artificial entre los distintos miembros, los profesores, las clases en directo, etc. Si quieres unirte a esta comunidad, te dejo también por aquí abajo el enlace para que te puedas registrar. Nos vemos en el siguiente vídeo.